Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Latinos Dejando Huellas. Soy Diego Pacheco y entrevisto a latinos exitosos alrededor del mundo sobre cómo decidieron salir de su zona de confort para llegar a ser lo que son hoy y que nos cuenten sobre sus fracasos, motivaciones y logros. Hace ya un tiempo me preguntaba qué lleva a personas como Bill Gates o Mark Zuckerberg a donar toda o la mayoría de su fortuna a fundaciones o programas que hacen de este mundo uno mejor. Gracias al episodio de hoy pude darle respuestas a este tipo de preguntas. Hoy conversamos con la coach transformacional de vida y liderazgo en energía vital, Mónica Rivero. Como coach, Mónica se propone como misión ayudar a personas sobresalientes, o como a mí me gusta decirles los cracks, a verse desde adentro, reconocerse auténticamente y lograr una verdadera libertad. Es decir, guiar a los más cracks de la vida a ir más allá y sentirse completo después de haberlo conseguido todo en su carrera profesional. Mónica, que posee un título en marketing y maestría en administración de empresas, fruto de una beca universitaria conseguida gracias al tenis, deporte que practicaba desde muy pequeña y que la llevó a ser la número uno en su país, nos cuenta cómo ella misma pasó por este proceso de tenerlo todo, pero aún así sentirse vacía y sentir que vivía la vida en piloto automático. Y decide dar una pausa en su vida para volver a encontrarse a sí misma y conectar sus creencias con sus valores. Que fue gracias a esa experiencia que la lleva a convertirse en Freedom Coach, que es como se llama en sus páginas y en sus redes sociales. Charlamos también de su experiencia de trabajar con uno de los latinos más influyentes de la actualidad, Marcelo Claure, cuando todavía era Mónica, la de la vida de piloto automático, y no Mónica la coach. E hicimos un pequeño ejercicio y analizamos a Marcelo en aquellas épocas desde la óptica de Mónica como coach, para ver qué cualidades tenía Marcelo que hicieron que sea lo que es Marcelo hoy en día. Mónica también nos cuenta de la importancia del autoconocimiento para poder conseguir el sentimiento de libertad y de cómo analizar el miedo para utilizarlo a tu favor. Hablamos de cómo conseguir confianza para ganar la vida y proyectos profesionales y laborales. Para finalizar, Mónica nos regala recomendaciones para que podamos sobrellevar esta pandemia mundial que nos afectó y nos sigue afectando a todos. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenidas a Latinos Dejando Huellas, que como me gusta decirlo, para mí esto no es un podcast, sino un sitio virtual para tomarse un café. Así que muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. No, pues Diego, thank you. Muchísimas gracias por la invitación. Yo súper contenta de poder conversar contigo y felicidades en el podcast. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que nace de iniciativa de de escuchar a personas exitosas como vos y escuchar la historia, ¿no? De cómo lo hicieron, qué es lo que hacen hoy en día, escuchar las historias de éxito como también las dificultades, ¿no? Así que de verdad te agradezco por tu tiempo. No, a ti, Diego, y la verdad que me parece excelente el poder compartir y el poder escuchar de personas que han llegado a sobresalir en su hábito y en su ámbito, ¿no? Independientemente de a lo que se dediquen, y es súper inspirador, ha sido muy inspirador para mí escuchar a otras personas también, así que contenta de compartir. Antes de entrar a Mónica como Freedom Coach, contabas que durante el transcurso de tu carrera profesional te tocó trabajar con Marcelo Claure, ¿no? Y Marcelo Claure, para las personas que están escuchando y no saben quién es, debe ser uno de los latinos más influyentes del mundo actualmente. Es boliviano, fue CEO de Sprint, que es una de las telefónicas más grandes del mundo. Tuvo un éxito tremendo con la comercialización de celulares antes de que salgan los iPhones. Y me intrigó mucho saber que una persona como vos trabajó con él. Y la pregunta que te quiero hacer es, sabiendo todo lo que sabes ahora como coach, si tuvieras que volver atrás y con los lentes de Freedom Coach que tenés ahora, ¿qué cosas, qué características veías en Marcelo que digas, sí, la verdad es que en unos años Marcelo va a ser lo que es ahora? Sí, sí, no, la verdad que es admirable. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Apenas salí graduada de mi maestría en el 2005, que me mudé a Miami. Y en ese entonces, él tenía ya la empresa de Brightstar, la cual yo empecé a trabajar con él en el departamento de marketing y le ayudaba con diferentes eventos y diferentes aspectos de marketing en Brightstar.
ya estaba él apuntando y siendo líder en el segmento de distribución de celulares y de telecomunicaciones. Y bueno, indudablemente ahora poniéndome los ojos de coach y mirando hacia atrás, yo me acuerdo el sentimiento que él irradiaba con la gente alrededor de él, no solo de su equipo, pero también de la gente de la industria, ¿no? Y era impresionante ver la capacidad de la seguridad que tenía al dirigirse no solo en su equipo, sino a otras personas con las que él negociaba. Era admirable y uno sentía esa confianza que él tenía y seguridad, autoconfianza de que las cosas iban a salir de la mejor manera. Ahora ya sabiendo todo lo que sé, puedo decirte que desde que lo conocí, obviamente en toda su trayectoria, es una persona que irradia liderazgo, optimismo, crecimiento. Y mirando hacia atrás, Marcelo siempre como que afrontó sus negocios y la vida, lo que conozco de él, que no tampoco es mucho, pero desde una manera muy optimista, ¿no? Siempre veía la oportunidad en todas las instancias y las afrontaba sin miedo. Y creo que eso es algo que le ha permitido llevar a desarrollar primero Brightstar y después a estar donde ha estado y cumplir los sueños y ser el líder y influente que es ahora en Latinoamérica. Entonces, realmente yo pienso que Marcelo siempre creía en él mismo, él creía que era una persona poderosa y eso se reflejaba en los pensamientos, sentimientos, acciones y resultados que ha tenido, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Claro. O sea, al final uno es lo que piensa que es, ¿no? Correcto. Y él, al parecer, siempre creía que podía llegar a ser lo que es ahora. Seguramente, no sé si tenía dudas, al menos por lo que me contás, no se reflejaba. Al contrario, hablaba con tanta seguridad, dirigía, lideraba con tanta seguridad, que por lo que me decís, eso se contagiaba y se notaba que los empleados tenían un afecto positivo también. Sí, y ahora, sabiendo lo que sé, entiendo que nuestras creencias desarrollan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos en realidad son generados de acuerdo a lo que creemos. Y esas creencias muchas veces están en nuestro subconsciente, no necesariamente dentro de nuestra conciencia, pero están como implantados y a veces no nos damos cuenta realmente qué es lo que creemos. Pero bueno, desde nuestras creencias nacen nuestros pensamientos. De acuerdo a estos pensamientos que generamos, nosotros generamos ciertas emociones. Y esas emociones o sentimientos que generamos de acuerdo a los pensamientos y creencias que hemos tenido nos llevan a tomar ciertas acciones o a dejar de tomar ciertas acciones. Depende a los sentimientos. Por ejemplo, si estoy sintiendo miedo, es posible que voy a dejar de tomar algunas acciones o algunos riesgos, pero si estoy sintiendo que la oportunidad me va a llevar a un crecimiento o siento joy, alegría, o siento confianza, o siento paz, eso me va a llevar a tomar acciones que van a ser un poco más de tomar algunos ciertos riesgos y obviamente los resultados vienen en base a eso, ¿no? Entonces es interesante para mí y bueno, con la carrera que he tenido en tenis y con la carrera que he tenido dentro de Bolivia y afuera de Bolivia y ver cómo en Latinoamérica vamos generando resultados, creo que es algo muy importante el realmente saber qué es lo que creemos detrás de todos nuestros resultados, porque como tú dices, somos lo que pensamos y lo que pensamos viene de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? Entonces, si nos creemos realmente poderosos y gente que podemos llegar a hacer algo, los resultados van a hablar por sí mismos. Por el contrario, lamentablemente mucha gente en Latinoamérica tiene la creencia limitante que somos personas promedio, digamos, ¿no? Que podemos llegar a ciertas cosas, pero no Sí. necesariamente a lo que realmente soñamos tener. Y ahí es donde hay que trabajar.
No, y interesante que tocas este tema. Lo escuchaba Javier Ascargorta, que fue el director técnico de la selección boliviana del 94, ¿no? Que llevó al Mundial a Bolivia. O sea, gran Claro. logro. Y él lo que dijo, en realidad no fue él, fue un jugador que dijo que lo que más, el aspecto que más trabajó él no tanto fue lo técnico, fue el aspecto psicológico y nos hizo creer, eso decía el jugador, nos hizo creer que sí podíamos ir al Mundial, que sí le podíamos ganar a Argentina, que sí le podíamos ganar a Brasil. Y creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va en el sentido de que uno se lo tiene que creer que puede llegar a ser un startup, que puede llegar a ir al exterior y crear una empresa enorme como le hizo Marcelo Claure siendo un boliviano y siendo positivo y con confianza, se puede llegar a hacer. Correcto, Diego. Y la verdad es que obviamente la mayoría de nosotros, todos tenemos esas intenciones, ¿no? Las intenciones de que sí lo puedo hacer. El secreto y la diferencia es, aparte de las intenciones, tiene que haber la creencia. So, creencia más intenciones Ujú. es igual a manifestaciones. Pero si solamente hay las intenciones, no es suficiente, ¿no? Hay que realmente trabajar en las creencias que van detrás de todo y que están realmente como un programa en tu computadora, ¿no? Que Ujú. en realidad dominando tu vida muchas veces. Y la buena noticia, y por lo que tú me cuentas, es en algo que ha trabajado Javier Ascargorta, es posible cambiar esas creencias limitantes, ¿no? Eso es Ujú. lo bueno. Ujú. Súper interesante. Mónica, claramente ya dominas el tema de cómo vencer el miedo. Estás dominando el tema de las frecuencias, las energías, el creer positivamente. Entonces ya estás a otro nivel. No fue que estudiaste eso, fue algo que se fue desarrollando a lo largo de tu carrera. Entonces, ¿en qué momento de pronto salís de tu zona de confort para explorar un poco más de este tema y de salir de esto de lo que te gusta decir a vos, como leí en tu artículo, de vivir del modo piloto automático? Sí, sí, sí. Wow, gracias Diego por esa pregunta, es súper interesante para mí porque bueno, te cuento un poco, o sea, tú sabes un poquito de mi trayectoria a nivel tenístico. Ujú. Eh, Llegué a ser número uno en Bolivia, mi país, he representado al país, he estudiado aquí en Estados Unidos con una beca. Me gradué con mi maestría en negocios internacionales y marketing a mis Ujú. 24 años. He empezado a trabajar en empresas multibillonarias en sus departamentos de marketing. Y la verdad, como trayectoria profesional ha sido muy reconfortante. El tema es Ujú. ahí, que no me daba cuenta, llegó a un punto donde cerraba mis ojos y decía, bueno, veo mi futuro y qué es lo que se presenta, o sea, qué me emociona del futuro. Aparte de seguir en esos caminos de logros, ya sean grandes o pequeños, pero seguir venciendo y logrando diferentes metas. Yo cerraba mis ojos y decía, bueno, en 5 años, si sigo haciendo lo mismo, de la misma manera, Ujú. no me Que no era emociona. poco, ¿no? Que no es poco, o sea, ya habías llegado a ver, eras profesional, tenías maestría, habías jugado tenis, habías representado a tu país, te estaba yendo muy bien profesionalmente, o sea, habías alcanzado lo que muchos no pueden, intentan y se caen en el camino, pero vos ya lo habías alcanzado, ¿no? O sea, quiero recalcar eso, que estabas en una zona muy favorable, por así decirlo. Exacto. Es interesante ese tema aquí le llamamos los overachievers, ¿no? O sea, las personas que son Claro, sobresalientes y siempre exacto. están llegando al siguiente logro. Normalmente un paréntesis, cuando alguna persona busca coach de vida, es para tratar de llegar a cumplir objetivos. Pero con las personas que trabajo ahora es al revés, ¿no? Son personas que han logrado mucho en su vida, pero se sienten Ujú. ese piloto automático. Entonces, mi transformación y mi camino me ha ayudado a reconocer las decadencias, deficiencias que puede haber en alguien que ha llegado a recibir muchos logros, pero al mismo tiempo no se siente pleno. Y eso es lo que me pasó cuando empecé a preguntarme, pero entonces, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis valores? Ujú. Cuando me veía yo misma, muchas veces seguía pensando como Mónica cuando tenía 15 años, que era Ujú. campeona, llegaba a tener logros, pero no había ninguna puerta abierta para nuevas experiencias. Era como que sentir que tu camino ya está trazado y por ahí sigues.
Claro. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que no, y sobre todo, Diego, te voy a decir algo, ya nada me daba mucho miedo, no estaba incómoda en hacer las cosas, era tan normal que esa es una señal de cuando te sientes en piloto automático, que estás en tu zona de confort, todo ese es cómodo. Entonces ya cuando no sentí ese Ujú. miedo, no sentí esa incomodidad, dije, no, yo tengo que salir de esto porque realmente no es no es el camino Ujú. que me gustaría seguir. Entonces, Interesante. imagínate, Claro. al final de ciertas reflexiones, tuve la oportunidad, te cuento, de viajar a la India. Mi hermano es fotógrafo y vivía en la India, fui a Ujú. visitarlo y ahí realmente por primera vez empecé a hacer yoga, que es súper chistoso porque yo como tenista, o sea, nunca hacíamos yoga ni nada de eso en ese entonces, ahora sí se acostumbra, pero empecé a hacer yoga y me enamoré de cómo yo me sentía cuando hacía yoga. Saqué un certificado de Reiki, Ujú. de curación Reiki, que tiene que ver con la energía universal. Realmente empecé a descubrir el poder de la energía y de Ujú. cómo este elemento escondido que muchas veces no le tiramos pelota maneja nuestra vida, maneja cómo nosotros nos enfrentamos al mundo, maneja cómo reaccionamos o cómo respondemos a diferentes circunstancias de nuestra vida. Entonces, poco a poco fui viendo esa transformación en mí, empecé a conocerme realmente quién era yo, como Mónica Alexandra, no necesariamente como Mónica que ha sido campeona. Y bueno, le llamo el regreso a casa, entre comillas. Hice un reset y en realidad me di cuenta que no estaba viviendo una vida auténtica, realmente Interesante. de propósito. Pero Mónica, a ver, esa vida de piloto automático que vos decías, vos escogiste tu carrera, vos escogiste dónde ir a trabajar. Eso de piloto automático es más algo que forma parte de la educación en tu casa, es algo que la sociedad, es algo como te crían, que naces con este chip de que más o menos tenés que seguir este camino porque es el camino correcto a seguir, el camino tal vez, entre comillas, seguro, ¿no? Muy buena pregunta, Diego, y es en realidad una combinación, porque sí, nuestras creencias de quiénes somos nosotros se han desarrollado en nuestra niñez, con nuestra familia, nuestros padres, en nuestra sociedad, mientras crecíamos. Entonces, lo que hemos llegado a entender de la vida, lo hemos aprendido bien chicos, ¿no? Este entendimiento o creencia de nuestra vida hemos ido aprendiendo de cómo otras personas van viviendo su vida y nos identificábamos con ciertos personajes, entonces como que seguíamos una línea y ahí es donde uno empieza a vivir una vida en piloto automático porque si no te preguntas quién realmente eres, lo que pasa es que tú sigues viviendo el camino de alguien más. Tú le estás siguiendo los pasos a Ujú. alguien más, que fue el journey, el camino de alguien, pero no necesariamente el tuyo, ¿no? Y Ujú. sí, la sociedad tiene mucho que ver, la familia, los amigos. Eh, Esto que hacemos de ir al colegio, graduarnos, estudiar, casarnos, tener hijos, tener una buena profesión, todos esos son cosas preciosas y son como le decimos, milestones en la vida, ¿no? No es nuestro propósito de vida. Entonces, creo que es muy importante preguntarse realmente cuál es nuestro propósito de vida, porque estamos aquí en la Tierra, ¿no? Y cuando uno se hace esas preguntas que son bastante, a veces difíciles de contestar, ¿no? Porque uno está Ujú. tan desconectado con uno mismo que no sabemos para dónde ir. Cuando se hacen esas preguntas over and over, de forma repetida, puedes conectarte contigo y realmente vas descubriendo tu camino auténtico, no necesariamente el camino que tú creías o aprendiste tener. Ujú. Y Ujú. lo Qué bonito es interesante. que cuando vas viviendo en esa dirección de propósito, de plenitud, de haciendo las cosas que te gustan, vas encontrando en el camino señales que te dicen estás en el camino correcto. Súper interesante eso. Mónica, a ver, me hablabas mucho de encontrar el camino, de encontrarte, de encontrar tus valores de nuevo y tus creencias. Cuando estás haciendo sesiones,
¿eso es lo primero en lo que te enfocas? ¿En que la persona se encuentre a uno mismo? Sí, y pasa en ambas, ¿no? En sesiones personales, así también cuando doy workshops en empresas grandes, lo primero que pasa y lo que busco es autoconocimiento, ¿no? El realmente identificar si la persona, por ejemplo, en temas personales, cuánto se conoce. No solamente cuánto se conoce, cuánto se acepta. Por ejemplo, está viviendo desde una frecuencia de frustración, digamos, en la vida, o desde una frecuencia de ira normalmente en su vida. Si llega a autoconocerse, ¿cómo está reaccionando en sus circunstancias, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es algo que ayudo a desarrollar, porque sin autoconocimiento para mí no hay libertad. Sin autoconocimiento realmente uno Claro. piensa que está viviendo los pasos y siguiendo los pasos de alguien más. Y cuando tú Ujú, haces eso, tú no eres libre. Entonces, el autoconocimiento es número ujú, uno para mí. ujú, Después del autoconocimiento, lo que busco es que conozcan qué valores realmente tienen ellos como personas. O sea, nosotros ujú. normalmente es impresionante la cantidad de gente, de clientes que he tenido y también empresas que no necesariamente saben qué valores tienen en la vida. Entonces, Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si, a ver, puedes ser una gran persona, puedes ser una muy buena persona, pero hay veces que los valores tal vez no los tenés bien marcados o los tenés, pero no lo sabes que los tenés? Me explico, ¿no? O sea, no significa que seas una persona maleducada, que no significa que no, que no seas, que seas una persona que no des amor, que no te guste la integridad, la honestidad, pero simplemente que no sabes que como personas son valores que te identifican tal vez. sí, y cuando digo valores, por ejemplo, yo era una de esas personas. Yo no tenía idea de qué valores yo estaba siguiendo en mi vida o cuáles no Ujú, estaba siguiendo en mi vida, pero sí tenía un sentimiento de incomodidad cuando pasaban ciertas cosas en mi vida profesional o personal que me hacían sentir desalineada de algo, no sabía de qué, pero de algo. Este autoconocimiento es lo que hace, por ejemplo, en mi caso, yo después de este trabajo energético, he podido darme ujú, cuenta que mis valores, por ejemplo, de libertad, son muy importantes para mí. Valores de conexión con las personas es muy importante para mí. Los valores de servicio es muy importante para mí. Los valores ujú, de crecimiento es muy importante para mí. Entonces, ujú. cuando sé mis 5 valores, digamos, que son más importantes en mi vida, es mucho más fácil vivir. ¿Por qué? Claro. Porque ya buscas trabajo que van a cumplir que van a alinearse a tus valores, buscas parejas que van a alinearse a tus valores, Ujú, amistades, etcétera. ujú. Entonces, el autoconocimiento y el conocimiento de qué valores son importantes en tu vida es como un primer paso para poder vivir de forma libre. Mónica, hablábamos de que Marcelo irradiaba confianza. Hablamos de la importancia de perder el miedo y de la confianza de uno mismo, como te decía antes. ¿Cómo trabajas el tema de la confianza y de vencer el miedo en las personas? Bueno, el miedo es un sentimiento de frecuencia baja. Cuando nosotros hablamos de energía, tenemos 2 tipos de energía: energía catabólica y energía anabólica. Para explicarte un poco cómo va Ujú, esto. La energía catabólica es esa frecuencia más baja, la que nos hace pensar y sentir sentimientos como culpa, como vergüenza, como miedo, como resentimientos, incluso las dudas, autodudas que tiene uno ujú, consigo mismo. Todos esos sentimientos son de frecuencia baja, ¿no? El miedo ujú, es una de ellas. Ahora tienes por otro lado la energía anabólica. La energía ujú, anabólica es esa energía que te hace, que es curativa, que te hace expandir, que te hace vibrar más alto, ¿no? Porque ¿qué pasa? La energía catabólica, lo que obviamente nosotros necesitamos es esa energía catabólica para sobrevivir, en realidad, porque cuando estamos bajo estrés, generamos esta energía catabólica que nos limita nuestra perspectiva solamente al problema, ¿no? Entonces nos enfocamos en el problema para poder salir, lo que le dicen el fight or flight del problema. Entonces, cuando nosotros estamos generando esta energía catabólica, que es la energía un poco destruyente y que te limita,
por periodos muy largos, eso puede ser malo para tu salud y obviamente puedes quedarte en una, ¿cómo Claro, le porque digo? ahí vienen las Wow. depresiones, tal vez enfermedades, otras cosas que... Exactamente. Y la energía anabólica es a la que iba, son energías como la compasión, el respeto, la responsabilidad, la alegría, la plenitud, la pasión. Esos sentimientos vibras en una frecuencia más alta, ¿no? Entonces, es importante los sentimientos porque son buenos indicadores. Cuando sabemos qué estamos sintiendo, podemos entender qué estamos pensando antes de sentirlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros sentimos miedo de algo, tenemos que Ujú. llegar a ver, ok, estamos sintiendo miedo, pero ¿qué estamos pensando antes de sentir miedo? Y una vez que entendemos qué estamos pensando antes de sentir miedo, decimos y podemos explorar qué es lo que creemos que nos está haciendo pensar y Claro. sentir miedo. Entonces, por ahí viene. Tenés miedo a consecuencia de que estás pensando en algo que te estás haciendo sentir con miedo, ¿no? Correcto, correcto. Claro, no es que tenés miedo de la nada, y cuando te hablo de miedo no es un miedo de que, ay, estoy en mi casa y hay un ladrón, no te hablo de un miedo de miedo a hablar en público, miedo al fracaso, ¿no? De ese tipo de miedo. Sí, Interesante. y la verdad es que obviamente el miedo es una emoción necesaria, es una emoción que no es que la podemos negar ni dejar de sentirla, Claro, es cómo manejamos esos miedos, ¿no? Los miedos los vamos a sentir, los vamos a seguir sintiendo. Creo que hay miedos paralizadores y hay miedos que te proyectan hacia adelante. Para mi experiencia, yo tenía un montón de miedos de salir al público, de hacer charlas, de hacer conversaciones. Era un miedo normal de hacer presentaciones, pero más miedo, Diego, me daba saber que puedo tener impacto y no hacerlo. claro. Entonces, hay miedos que te paralizan, pero hay miedos que te empoderan y estos son los que hay que enfocarse. Muy buena lección de vida eso. Hay que conocer qué es lo que te está causando el miedo y hay que saber utilizar el miedo a favor de uno, ¿no? Correcto, correcto. Y es increíble cuando nosotros damos un pasito de bebé, de acción, a pesar del miedo, vamos encontrando lo que le decimos evidencia de nuevos resultados, de nuevas Ujú. acciones que nos permiten a dar el próximo pasito, un Claro. poquito sin menos miedo. Entonces, todo se debe a animarse, a salir adelante, a dar ese primer pasito que te puede ayudar a recoleccionar evidencia que sí realmente puedes hacerlo. Creo que hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero el miedo al fracaso es más grande que tal vez las ganas de que tengan a hacer ciertas cosas. O simplemente es que no están sabiendo trabajar ese miedo. Sí, sí. En muchos de los workshops que doy, digamos, Ujú. de propósito, de cómo escoger el propósito de vida, hablamos mucho de miedos. Y el tema es, hay dos cosas, ¿no? Cuando uno vive en propósito y cuando encuentra y realmente actúa sobre su propósito, uno es reconocer a qué viniste a esta vida, ¿no? Y entender qué es eso. Y el segundo es actuar en eso. Ese segundo paso, porque te digo, mucha gente sabe su propósito en esta vida, pero le da mucho miedo actuarlo. El qué dirán, pucha, ¿qué van a decir mis amigos Exacto, exacto, sí. en ese camino? ¿O qué va a decir mi Sí. familia? El otro tema, para cerrar con lo del miedo, es el tema de los gremlins. El tema de los gremlins es una energía que le hemos desarrollado también desde niños. Es una energía que es la que nos dice no eres suficiente. De alguna manera, no Ujú. solamente nos dice que no somos suficiente, nos dice no somos suficientemente lindos, no somos suficientemente altos, no somos suficientemente inteligentes, no somos suficientemente whatever. O sea, Ujú. llena el blanco. Y esa energía es bien paralizadora. Y esa Ujú. energía sale y se descata cuando tenemos miedo. Entonces, hay un proceso de trabajo para llegar a que esa energía que le llamamos los gremlins, en vez de estarte paralizando, trabajen para ti y empoderándote.
So, hay metodologías para manejar ese tipo de miedo. Mencionabas antes que para vos personalmente el tema de la libertad es muy importante. Te puedo decir que para mí también, ahora que hablamos de este tema de los valores y conocer, quiero entrar un poco al tema de la libertad, que la gente confunde y piensa que el tema de libertad es necesariamente va de la mano con ser emprendedor, ¿no? Para yo tener libertad tengo que tener mi negocio y eso me va a dar libertad. Y no necesariamente, porque eso al contrario, el tener un negocio es muy duro. Lo he visto que al contrario, en cuestión de tiempo estás más ocupado que antes, pero quiero hablar un poco de ese tema porque la gente confunde el tema de la libertad con ser emprendedor y no necesariamente es así. Para mí, por lo que me haces entender, es un tema de la libertad de hacer lo que a vos te llena como persona, en base a los valores que me dijiste que uno tiene, ¿no? Sí, sí, y ese es un muy buen punto porque tenemos una confusión de lo que realmente significa ser libre y obviamente para cada uno es diferente el significado de ser libre, pero sí he notado como tú dices, quiero ser libre, entonces de una te animas a ser emprendedor y piensas que eso es lo que te va a dar la libertad y puede ser que te dé la libertad financiera, tal vez, ¿no? Pero lo que hay dos cosas que me gustaría decir acá. Uno, por ejemplo, yo sigo trabajando en mi empresa corporativa. Aparte de ser coach y hacer workshops, yo sigo trabajando en una empresa de telecomunicaciones en un rol de fidelización y creo muchos programas que tienen impacto. Tenemos 20 millones de clientes aquí en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que a pesar de que sigo trabajando en una empresa corporativa, el entender cuáles son mis valores, como te comentaba antes, de libertad, de servicio, de crecimiento, de impacto, de conexión, puedo alinear esos valores con mi empresa, con la empresa corporativa en la que trabajo y también poder emprender este negocio, esta pasión y esta visión de lo que es Freedom Coach en ayudar a otras empresas a conocerse y a otras personas a conocerse más y a honrar sus valores. Entonces, no es necesariamente una libertad financiera. Yo creo que la libertad para mí, por lo menos, es uno, el autoconocimiento, la libertad de ser auténtico, sí, y estar en alineación a tus valores. Ahora, para tener una vida plena, mucha gente piensa en libertad financiera solamente. Hay 8 elementos en la vida que tenemos y finanzas es uno de ellos, pero no es todo. Por ejemplo, ¿cómo eres como padre o madre? ¿Cómo están tus relaciones íntimas o sociales? ¿Cómo va tu desarrollo personal? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué haces para entretenerte, para divertirte? ¿Cómo disfrutas la vida? ¿Cuál es tu conciencia espiritual? ¿Me entiendes? O sea, hay muchos elementos, aparte del financiero, que tienes que balancear en tu vida para poder realmente sentirte libre, alineado y balanceado. Por ahí va un poquito. Mónica, ya para ir finalizando un poco, porque sin darnos cuenta ya te estoy robando un poco más de los minutos que acordamos, pero para finalizar un tema importantísimo que me gusta tocarlo a las entrevistas que he tenido últimamente porque es un tema que nos afecta a todos y es el tema de COVID-19, el tema de la pandemia. Sobre todo a Latinoamérica ha sido un golpe durísimo, ¿no? Pero yo quiero entrar más por el tema emocional, el tema psicológico, porque depende de la fase en la que uno está, le ha afectado de distintas formas, pero en sí a todos nos ha afectado. Sí, Diego, es un tema que lo he estado trabajando muchísimo con mis clientes. Obviamente le ha afectado a todo el mundo, como dices, y lo que tocas es súper clave y es muy cierto. He tenido muchos clientes que hemos hablado de cómo ellos, obviamente muchos han sentido miedo porque han perdido su trabajo, porque alguien en la familia se ha enfermado. Muchos han sentido vergüenza, incluso porque a ellos no les han quitado el trabajo, pero sí a su familia y sienten vergüenza de que ellos son los únicos que están trabajando. Claro, y un Incluso, claro ejemplo de eso es, Mónica, es la gente que está en tecnología, ¿no? Que trabaja en Estados Unidos en tecnología. La mayoría de las empresas tecnológicas han tenido un buen año. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto digital. Me gusta mucho esto que tocas de la vergüenza, ¿no? De que, pucha, a mí el COVID no me afectó tanto, digamos, ¿no? Y tal vez a mi hermano o un pariente mío sí. sí, y eso provoca, quieras o no, una cierta incomodidad cuando estás relacionándote socialmente, ¿no? Entonces sí,
es una emoción que tampoco, que es catabólica, digamos. Y la culpa, que me ha tocado hablar con muchos clientes, sobre todo los que son padres, de tomar las mejores decisiones para sus hijos. Mucha gente no sabe cuál es la mejor decisión, si se quedan en la casa, si los llevo al colegio, si se los doy a alguien para que los cuide. Este tema de la culpa ha sido muy, muy interesante para mí de entender desde el punto de vista de padres cómo puede afectar, ¿no?, sus decisiones en el día a día. Aparte de recomendar que manejen sus niveles de estrés, que todos los tenemos más elevados, yo doy 5 consejos, básicamente, en cuanto al manejo de emociones en esta etapa. Número 1 es reconocer y validar tus emociones, porque no te puedo decir, Diego, hay un montón de gente que dice, siento miedo, pero no debería estar sintiendo miedo porque tengo que estar buscando trabajo, y se autocastiga, digamos, ¿no? ¿Por qué estás sintiendo esas emociones? Lo que haces cuando no reconoces y validas tus emociones, las perpetúas. No haces, no dejas que esa energía catabólica se vaya. O sea, entonces, reconoce y valida tus emociones. Segundo, vivir el presente para poder mantener tus niveles de frecuencias elevadas. Eso quiere decir, o sea, lo que pasó, pasó, y tampoco nos enfoquemos en lo que tiene que pasar o lo que va a pasar de forma que nos destruya, ¿no? Vamos a vivir el día a día, enfoquémonos en el presente, en lo que se puede hacer ahora, con resiliencia, porque también nuestra capacidad de adaptarnos, de ser flexibles a lo que tenemos viable hoy en día, es muy importante. Lo otro que recomendaría, Diego, es tomar responsabilidad de nuestras emociones. Una vez que ya las hemos reconocido y validado, hay que tomar responsabilidad, ¿no? No dejar a que, por ejemplo, el gobierno haga algo para nosotros sentirnos mejor, o para que mi comunidad haga algo para nosotros sentirnos mejor. O sea, nosotros somos los arquitectos de nuestra vida, y necesitamos ser responsables de nuestras emociones. Lo otro que me gusta recomendar es retomar tus hábitos saludables, volver a tomar poco a poco tus hábitos, ya sea de una clase de zumba o ejercicios que hacías o yoga, cualquier tipo de hábitos que te permitan sentirte un poco más normal, ¿no? Y lo otro que es muy importante es conexión, Diego. O sea, la necesidad de conexión no solamente contigo mismo, pero es la oportunidad de potenciar tus relaciones sociales ahora, ya sea por medio virtuales o personales. Potenciar tus relaciones sociales, el escuchar sus experiencias, el contar tus propias experiencias, eso ayuda a que también desarrolles un sentimiento de empatía con otra gente, y al mismo tiempo puedas liberar un poco de tu energía que la tenías cuando estabas en confinamiento. Conexión contigo mismo y conexión con otras personas es muy importante. Y lo último que me gustaría decir, Diego, es que cualquier cosa que uno vaya a trabajar por uno mismo tiene resultado directo a la vibración colectiva. Entonces, lo que yo vaya a trabajar en mi paz va directamente, impacta directamente a mi familia, a mi comunidad, a mi país. Entonces es muy importante tomar la responsabilidad de eso, ¿no? Súper interesante, Mónica. Te agradezco por tu tiempo. Ojalá hagamos la parte 2 porque hubiese querido hacerte 15 preguntas más que tenía en la lista, pero por temas de tiempo no me dio. Así que te agradezco por tu tiempo. No, yo feliz de volver, Diego, y la verdad que felicidades, porque este tipo de conversaciones son conversaciones del futuro, y son conversaciones que hay que hacer, que van a ayudar a Latinoamérica, ¿no? A nuestra gente a tener ese tipo de conversaciones para ver cómo nos ayudamos mutuamente. Feliz de volver, y muchísimas gracias por la invitación. Me encantó esta charla. Y no sé ustedes, pero a mí me dieron muchísimas ganas de tener varias sesiones con Mónica para poder hacer el ejercicio de autoconocimiento. Espero lo hayan disfrutado. Si disfrutaste de este episodio, compartirlo con alguien usando el link anchor.fm
Latinos Dejando Huellas. También seguí Latinos Dejando Huellas en Spotify y suscríbete en iTunes. Y clasificanos como 5 estrellas para seguir atrayendo latinos que están dejando huellas por el mundo. Muchísimas gracias.